Amigos de BPI, nosotros desde Caracas, Venezuela, reporta Manuel Fajardo, donde a esta hora llevamos a ustedes parte del detalle de una nueva rueda de prensa que está haciendo el ex candidato de la Mesa de la Unidad Democrática para el Estado Miranda por la Mesa de la Unidad Democrática, Carlos Ocariz. Todo esto para mostrar nuevas presuntas evidencias sobre este fraude que él ha estado denunciando durante el proceso de elecciones regionales que se dio el pasado 15 de octubre. Vamos a escuchar parte de las palabras del testigo Javier Hurtado, que está asumiendo la palabra en este momento, explicando parte de las irregularidades que se presentaron en cada uno de los centros, específicamente en el Estado Miranda, específicamente en Capaya. Vamos a escuchar parte de las consideraciones de los testigos de mesa hasta ahora. ¿Cómo votar? Y viene y lo puya. Mira, yo conté más de 50 votos puyados. Y se lo decía al presidente de la mesa. Yo peleé con el presidente de la mesa, con la coordinadora, los tres. El Plan República, el teniente, metido en la mesa, la coordinadora de centro y el presidente de la mesa, puyando el voto de las personas, de 18, 20, 25 años. Ay, yo no sé votar, ven acá. Y se lo pedía. Dile, explícale aquí con el tarjetón cómo debe votar. Y la persona medio explicaba. Y cuando iba ya a donde estaba el área de votar, decía, mira, yo no sé votar. Y venía arriba directamente y chaki. ¿Para dónde marcaba? Arriba y a la izquierda. Y esas son cosas que nosotros debemos luchar para no permitirlo en las próximas elecciones que vengan en nuestro país. Muchas gracias. $160.000 votos sin huella. 160.000 votos sin huella acá en Miranda. Me corresponde presentar a la señora Delis Marqués de Los Cerros, en Río Chico, Unidad Educativa Los Cerros, Barlovento. Buenas tardes. Bueno, yo también fui coordinadora, mi nombre es Delis Márquez. La Unidad Educativa Los Cerros, eso es en Río Chico, municipio Páez. Yo tuve problemas, o uno de los problemas que se presentó en mi centro fue que la presidenta, que fue seleccionada por el CNE, no se presentó el viernes, porque no tenía el credencial firmado, y el domingo la coordinadora de centro, junto con la secretaria, no querían que ella asumiera el papel, porque según ya no está, como no estuvo el viernes, no podía estar el domingo. Tanto fue así que tuve que pedir apoyo para que se presentara allí en mi escuela el coordinador municipal electoral, que allí fue donde ella pudo asumir, ya eran más de las 9 de la mañana. Y el llenado de las actas se hizo muy tarde, el llenado de acta de iniciación, muy tarde, después de las 12 del día. También tuve problemas con que el cierre de mesa se postergó hasta las 6:40 de la tarde, porque la coordinadora de mesa, la del centro, junto con la chica que opera la máquina, decía que ellos estaban esperando órdenes del CNE, cosa que nunca llegó. Gracias a Dios yo siquiera tuve a mi favor el Plan República y el sargento que estaba allí junto conmigo, tanto fue que se prolongó hasta las 6:40, pero él junto con su superior y conmigo hicimos que la mesa se cerrara a esa hora de la tarde. De verdad que ya está bueno de tantas irregularidades del CNE, y esto es un llamado de atención por nuestra Venezuela querida, la que queremos y donde nacimos, y donde al menos yo, que apenas tengo 35 años, quiero morir aquí, en mi país. Gracias. Tú vas a morir en tu país, pero cuando lo veas próspero, creciente y grande, y cuando estés bien, bien viejita. ¡Arriba Venezuela! ¡Arriba Miranda! Aquí está el señor Carlos Vidal González, de la parroquia Panaquire, Barlovento, Escuela José. Buenas tardes. Mi denuncia y mi reclamo que voy a hacer en esta oportunidad lo he hecho, es lo siguiente. Yo fui coordinador de la Escuela José María Vargas, sector La Maroma. Allí fueron tantas las irregularidades que yo digo, su centro de ellos, cuando yo digo centro de ellos, es porque ellos tenían el presidente
tenían la secretaria, tenían el coordinador y tenían los guardias nacionales todo a su favor. Una vez que se inicia el proceso, aquello fue que el presidente de la mesa llevó como aproximadamente 15 personas a votar. El coordinador, la coordinadora, un momento que le dije, señora, ¿hasta cuándo? Al guardia nacional, al sargento, me dijo, téngase la bondad, caballero, bájele 2 porque la gente en la cola está chillando. Hermano, porque yo no puedo calármela, de que estamos iniciando, de que se inició, ya han pasado aproximadamente 30 personas y todos los han llevado a votar la coordinadora, el presidente y el jefe de la máquina. Un momento que el guardia, yo le digo al guardia, bueno, vamos a hacer una cosa, pues vamos a salirnos y que se queden ellos allí encargados, que ellos se despachen y se den los huertos, pues, porque todo lo que están haciendo, lo estaban haciendo de esa manera, y no había manera de cómo, o no hubo manera de cómo controlar a esa gente, pues eso fue irregularmente, incesantemente, desde el inicio hasta que terminó el proceso. Tan así, que llegó el momento, que eran las 6 de la tarde, y no había allí más votantes. No había votantes, y me dirijo al sargento, mira, comando, téngase la bondad, ya esto terminó, aquí no hay más. Bueno, no, que tenemos orden del CNE, que no se puede parar, no se puede cerrar la mesa todavía, pero ¿y por qué aquí no hay más ninguna persona que venga a votar? A las 6:45 minutos se cerró las mesas allí en ese sector, porque, cónchale, ¿cómo haríamos? A mí me gustaría, hermano, que entre la impotencia, porque uno allí la impotencia bueno, llega un momento que uno no haya que hacer. Entonces, oye, a mí me gustaría que nuestro país salga adelante por la manera como tiene que salir, una cosa de manera tranquila, ¿entiendes? Pero no con tanto ventajismo que nos llevaron esta gente, porque mira, eso fue como, bueno, de que se inició hasta que terminó, aquello fue muy irregular, demasiado irregular. Entonces, eso es todo mi relato que tengo yo con relación a ese centro donde yo estuve trabajando. Gracias. Todos los demás tienen una historia parecida, similar o peor, pero por motivos de tiempo vamos a acelerar. Se enfrentó al poder económico, se enfrentó a las trabas de un CNE fraudulento, se enfrentó a los Rodríguez, se enfrentó a Nicolás. Con ustedes nuestro querido hermano Carlos Oscarí, gobernador de Miranda, porque aquí en Miranda ganamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, hoy quisimos hacer este encuentro y quizá algunos se están preguntando el por qué. ¿Por qué nosotros estamos hoy acá? Primero porque es nuestro deber. Porque fíjense, el momento de oscuridad que vive el país, ahora más que nunca nosotros tenemos que tener nuestras convicciones claras, y no solamente claras, sino defender nuestras convicciones, nuestra honestidad en la manera de proceder y la manera de construir una buena Venezuela. Pero sobre todo, nosotros tenemos que mantenernos inmaculados en nuestra dignidad. Hemos visto en estas últimas horas cómo pareciera que la dignidad no importa, que la dignidad se entrega, se regala, que la honestidad y el defender los principios y los valores no tienen ninguna importancia. Y hemos visto con mucha tristeza cómo personas que uno pensaba que estaban allí y que iban a estar allí para defender con dignidad el sentimiento y a un pueblo venezolano, ha sido y ha traicionado esa voluntad y ese espíritu, que es lo que mueve a nuestro pueblo hoy en día. Porque nuestro pueblo no, más allá de un cargo, nuestro pueblo más allá de un programa social, nuestro pueblo más allá de una obra, nuestro pueblo lo que quiere es gobernantes que tengan el valor y la honestidad para defender los principios y los valores. Y por eso estamos hoy acá. Hoy estamos acá para, primero, decirle a nuestro pueblo mirandino que nosotros nunca nos vamos a rendir hasta defender la verdad de lo que pasó el pasado 15 de octubre. Nunca lo vamos a hacer. Y también estamos aquí
para anunciarles que hace breves minutos nosotros impugnamos en el Consejo Nacional Electoral las elecciones del 15 de octubre del año 2015. No solamente allí, no solamente en el Consejo Nacional Electoral que están nuestros abogados impugnando la elección, sino también ya el día de ayer y el día de hoy enviados nuestros están en varias organizaciones internacionales de todo el mundo haciendo información, dándole información y también llevando nuestro grito de libertad, nuestro grito de rechazo a lo que pasó en todas estas instancias. De hecho, hoy a las 3 hay una reunión muy importante en el Grupo de Lima, donde también estamos llevando a cabo la información de lo que pasó aquí en Miranda. Nosotros no nos vamos a quedar con eso. Aquí el domingo 15 de octubre hubo un inmenso sistema fraudulento que impidió que el pueblo se expresara de manera honesta y clara, que le puso no solamente trabas, como vimos en los testimonios, hay que ser bien cobarde para poner a personas de la tercera edad a montarse de un carro, de un jeep a subir escaleras, para ejercer su derecho a votar, para ejercer su derecho humano sagrado que es el voto. Eso no puede quedar impune. Y no se trata de un cargo, y lo digo con honestidad, porque jamás ni nunca hubiéramos ido a la Asamblea Nacional Constituyente a juramentarnos, nunca lo hubiéramos hecho. Justamente por esa dignidad que nos mueve, es que nosotros estamos hoy acá para decirle a nuestro pueblo y explicarle a nuestro pueblo qué fue lo que impugnamos el día de hoy en el Consejo Nacional Electoral y también qué es lo que estamos llevando a los distintos organismos internacionales del mundo desde el día de ayer. Y comienzo y lo voy a hacer lo más pedagógico y rápido posible. El primer elemento que ha llamado la atención a nivel nacional y a nivel mundial, no solamente aquí, sino en el resto del mundo, como dije, nuestra impugnación la vamos a llevar a todo el mundo, ya empezamos el día de ayer a hacerlo en distintos organismos internacionales, tiene que ver con la reubicación de centros. Eso no solamente es un abuso electoral, sino que es una violación flagrante a los derechos humanos. El principal derecho humano que tiene el pueblo es el voto. Y cuando solo faltan 48 horas para la realización de la elección, este Consejo Nacional Electoral fraudulento, de manera sorpresiva, cuando prácticamente no había nada que hacer, anuncia la reubicación de 225.000 personas, mirandinos, que en las elecciones pasadas, en los históricos, era 85% a 15% a favor nuestro, y de manera quirúrgica lo sacaron de su centro y lo llevaron a otros sitios donde no conocían. No solamente donde no conocían, sino, como muy bien explicó nuestra testigo, nuestra heroína votante que fue hasta uno de estos centros, es como meter toda Caracas en Vargas, no caben. Era imposible que la gente así hubiera querido, hubiera podido votar en estos centros de votación de manera masiva. Por eso que cuando se habla de la abstención y se quiere culpar al vecino, yo no culpo a los vecinos de la abstención. Yo creo que aquí el gran culpable de la abstención fue el Consejo Nacional Electoral, que no solamente hizo esta violación a los derechos humanos cambiando 48 centros de votación, 225.000 electores, sino también generó una confusión en todo el resto de los centros de votación, sobre todo de la clase media, que la gente prácticamente no sabía dónde tenía que ir a votar. Les pongo un ejemplo, la Universidad Santa María. En el primer anuncio del Consejo Nacional Electoral estaba la Santa María entre los centros de votación que iban a cambiar. Y los vecinos de la Santa María que votaban allí pensaron que iban a ser cambiados al barrio Julián Blanco. El sábado en la mañana lo sacan del Julián Blanco y lo devuelven a la Santa María, pero la gente no se enteró. Entonces mucha gente dejó de ir a votar porque no sabía dónde queda el barrio Julián Blanco, y mucha gente se fue al barrio Julián Blanco a votar porque pensaron que era allí donde votaban. Eso pasó en todas partes. Por eso aquí el gran culpable de la abstención y el primer punto de la impugnación que estamos introduciendo el día de hoy tiene que ver con la reubicación de centros, sobre todo por eso, porque es una violación flagrante de los derechos humanos, porque se le prohibió al pueblo, al mirandino en este caso, nuestro pueblo de Miranda, ejercer su derecho en libertad. Al contrario, fue una obra y una ejecución del Consejo Nacional Electoral que lo que buscó justamente es eso, es evitar que la gente vote. Fíjense este mapa que tenemos acá. Esto es una de las comunidades, esto es Club Hípico. En Club Hípico ya verán, y disculpen que estoy un poco, estoy engripado todavía, tengo ya 2 días así. En este mapa verán, ahí hay 6 centros de votación. De un centro de votación al otro no hay más de 700 metros de distancia, están muy cercanos. Ellos sacaron solamente un centro de votación, el que está en
un redondo negro. Los otros 6 lo dejaron. ¿Por qué solamente sacaron ese y no los demás? Si se supone que estaban sacando los centros de votación por la violencia. Sacaron solamente ese porque en ese centro de votación es donde más votantes opositores había y donde el porcentaje era mucho más alto. Es decir, lo hicieron de manera absolutamente quirúrgica. Ellos con esta violación de la reubicación de centros incumplieron el artículo 7 de la Carta Interamericana Democrática que está vigente en nuestro país y también violaron el artículo 123 de la Ley de Procesos Electorales y el artículo 106 de la LOPRE. Con esta acción nosotros perdimos, según los históricos de esos centros de votación en todas las últimas elecciones, 88.854 votos, solamente en los centros removidos. Es decir, que ya esto es más que la diferencia, lo que se supone que fue la diferencia por parte del Consejo Nacional Electoral. Ese fue uno de los tantos abusos que se cometieron. ¿Cuáles son las otras cosas que estamos impugnando? La transmisión irregular. Esto es un punto que para nosotros es fundamental. Aquí, como también dijeron nuestros testigos, tuvimos en muchos centros de votación los centros abiertos hasta más de las 11 de la noche, cuando se supone que cerraban a las 6 de la tarde. Pero nosotros tenemos, y no sé si lo podemos ver en la siguiente lámina, nosotros tenemos los horarios de transmisión de todos los centros de votación. Y fíjense ustedes, el grueso de la votación del oficialismo fue más allá de las 8:30 de la noche. Es decir, hasta las 8 de la noche, la transmisión de la información, nosotros estábamos adelante. ¿Qué pasa a las 8:30? Bueno, que ellos no permitieron cerrar los centros de votación a las 6 de la tarde, sacaron a nuestros testimoniales o a nuestros testigos a la fuerza, tenemos testimoniales que así lo estamos llevando a los organismos internacionales, en esos centros hicieron sin testigos, con los miembros del CNE o con el coordinador del centro por parte del CNE, todos oficialistas, con la milicia oficialista dentro de los centros, con el Plan República que se prestó a esa alcahuetería y los alcahuetó y permitió que se quedaran los centros vacíos sacando a nuestros testigos a la fuerza. En esos centros de votación es donde ellos lograron, después de las 8:30 de la noche, mandar más de 69.000 votos que consideramos absolutamente fraudulentos porque se generó en estas circunstancias. Fíjense la gráfica que vemos ahorita. Esa es la votación del gobierno en los centros de votación. Todo esto es información oficial, ojo. Esto es la transmisión de la data del Consejo Nacional Electoral. Que esto no es un laboratorio de Primero Justicia, no. Esto es una información oficial por parte del Consejo Nacional Electoral. Y vean cómo en las últimas horas, cuando más votación se recibe. ¿Por qué? Porque estaban los centros de votación cerrados, habían sacado, estaban, mejor dicho, los centros de votación abiertos, pero habían sacado a nuestros testigos y allí es que ellos impusieron esa votación ficticia. Por eso que nosotros, el día lunes, se hizo la denuncia a través del presidente de la Asamblea Nacional de lo que son las huellas dactilares. ¿Qué son las huellas dactilares? Bueno, todos tenemos una huella y cada huella es distinta. En Miranda se detectó información oficial del Consejo Nacional Electoral que más de 160.000 personas no coincide su huella con su identidad. Es decir, que la persona no es el dueño de su huella dactilar. Cuando ponían la huella, el dedo en las captahuellas, ahí se identifica quién es cada persona. Y 160.000 personas solamente en Miranda no coincide su huella con su identidad. ¿Qué es lo que pasó? En esos centros que acabamos de decir, donde la transmisión fue más allá de las 8:30 de la noche, allí hubo doble, triple y más de triple voto en estos centros de votación. Eso es perfectamente detectable si la auditoría de las huellas dactilares se hace como se tiene que hacer. Desde el 1 de noviembre estamos allí y vamos a estar nuestros testigos allí, porque esa auditoría no se puede hacer de una manera artificial como quieran hacer ellos. Ahí tenemos que aquellas personas que no coinciden su huella, porque es algo muy grave, porque se supone que el sistema electoral más moderno del mundo, no podemos tener 160.000 personas cuando se supone que la diferencia fue menos de la mitad, más de 160.000 personas, no se pueden tener donde su huella no coincide con la identidad. Si eso es así, ¿para qué sirven las captahuellas? O sea, se supone que las captahuellas lo que determina es si la persona es la huella, si es el mismo ser humano. Y nos llamó mucho la atención como días antes ellos prohibieron la tinta indeleble. No quisieron tinta indeleble. ¿Por qué? Porque ellos buscaron a través de la no tinta indeleble y a través
de este sistema fraudulento, que en estos centros de votación, sobre todo de una mesa, sacar a la fuerza de los testigos y imponer el doble y triple voto. Y no solamente doble y triple voto, sino con los nudillos marcaban o con los codos. Son todas las tramas y las trampas de los tramposos. Por eso nosotros tenemos que denunciarle, por eso estamos el día de hoy acá. Solamente en No Match estamos hablando de más de 13% del número de votos que tuvimos aquí en el estado de Miranda. Pero no solamente fue en Miranda, en el resto del país más de 1.600.000 personas no coincide su huella dactilar con la identificación de esa persona. Y esto es muy grave. Esto no se puede subestimar, esto es algo profundamente grave. Pero otra de las cosas que estamos llevando en esta acción que implementamos hoy en el Consejo Nacional Electoral, donde estamos impugnando completamente los resultados en el estado de Miranda, tiene que ver con la no sustitución. La sustitución era un derecho de los partidos políticos. Si ven el cronograma original, estaba en el cronograma original. Lo que está en negro allí está en cronograma original la fecha de la sustitución. Sin embargo, ellos cambiaron el cronograma porque les dio la gana, prohibieron la sustitución y allí nuestra fórmula perdió más de 7.240 o 7.240 votos. Votos que fueron para COPEI y para Un Nuevo Tiempo y para Avanzada Progresista, que nos apoyaban ante la opinión pública e inclusive habían mandado cartas al CNE, pero no fueron reconocidos esos votos para nuestra postura. Pero no solamente eso, hemos visto videos y hemos puesto en nuestras redes muchos videos de lo que significó la violencia y el amedrentamiento, porque fue todo un plan mafiosamente armado, sobre todo en los centros de votación reubicados. Ahí teníamos los toldos para llevarlos al centro de votación donde tenían que votar y se venían carros, inclusive carros identificados con el oficialismo y con gente adentro armada, para amedrentar y para violentar a los vecinos, a los ciudadanos que estaban haciendo su cola para ir a su centro de votación. Todo eso lo vivimos, todo eso lo vimos y todo eso lo estamos denunciando. Esta violencia ocurrió en más de 86 centros de votación en nuestro estado de Miranda y solamente las personas que estaban en la cola, solamente los que estaban allí esperando, que no pudieron votar producto de la violencia, se perdieron más de 27.670 votos aquí en Miranda. También tenemos otro de los elementos que estamos poniendo en la inconsistencia, que tiene que ver con las inconsistencias estadísticas. ¿Cómo es posible que en más de 225 centros de votación el candidato del gobierno haya sacado hasta 300% más votos que Chávez en su mejor momento? Eso nadie se lo cree. Eso es imposible que pase. O sea, ahorita con un país destruido, un país pasando la peor crisis económica y social de su existencia, es imposible que nos digan que cerca del 20% de los centros de votación se duplicó y se triplicó la votación máxima de Chávez en su mejor momento. Esto nos implicó que se agregaran de manera absolutamente irregular más de 15.400 votos. Casualmente, en esos 227 centros donde pasó esto, quitaron la cobertura de los teléfonos celulares. Es decir, no pudimos en tiempo real recibir las denuncias de los testigos porque por obra y gracia de el mismo gobierno tumbaron la señal de los celulares en estos centros de votación. Aquí tenemos, como verán en esos gráficos, centro por centro, lo que estamos hablando. Hubo centros de hasta 318% de incremento de votos en comparativamente esta elección con las elecciones pasadas. Uno de los elementos que también llevamos, que lo mencionaron uno de nuestros testigos, fue el tema de las máquinas dañadas y los centros de votación sin luz. 17 centros de votación en el estado de Miranda, centros de votación donde históricamente siempre ha ganado la oposición, centro de votación donde siempre hemos ganado por una ventaja considerable, amanecieron sin luz, perdiendo hasta 3 y 4 horas de votación. Votos que se perdieron. Gente que fue a la cola, no abrió, se esperaron 2, 3 horas, se tuvieron que ir y no pudieron volver a votar. Solamente pasó en centro de votación de tendencia opositora. O también las 76 máquinas que se dañaron en el proceso, máquinas donde el representante del CNE no permitió que se permitiera el protocolo de sustitución de máquina. Porque cuando una máquina se daña, eso es perfectamente normal, hay un protocolo para sustituir esa máquina. Bien sea trayendo otra máquina o pasar a conteo manual. No lo permitieron y por estas dos acciones, la ida de la luz
y las máquinas allá perdimos más de 11.160 votos. En todos los centros nosotros tenemos nuestros testigos. Muchos de ellos o algunos de ellos fueron sacados a la fuerza. Pero nosotros logramos recuperar todas las actas. Tenemos más del 99% de las actas de todo el estado Miranda y también las actas de verificación ciudadana. La verificación ciudadana es cuando se abren las cajas y se cuentan las cajas, las papeletas de la caja para ver si coinciden con el escrutinio oficial que fue enviado al CNE. Nos llama mucho la atención que también con el aval del Plan República, más del 74% de los sitios donde debe que hacerse auditoría ciudadana no lo permitieron. Solo permitieron hacer las auditorías ciudadanas en 26%. Y la mayoría de estas auditorías ciudadanas se hicieron no por sorteo, sino que el miembro del Plan República y el miembro del Consejo Nacional Electoral decía en cuál mesa se iba a realizar la auditoría ciudadana. Nosotros, como le dije, tenemos todas las actas, 99.3% de las actas. Allí determinamos que en casi 30% de las actas o no hay firma de nuestros testigos, porque fueron sacados a la fuerza, o no hay sello, o no hay miembros o representantes de miembros de la mesa firmando estas actas, lo cual también es una irregularidad porque ratifica la expulsión de los testigos a la fuerza, cosa que estamos entregando con acta de cada uno de estos testigos. Otra irregularidad es el voto asistido. Obligaban, como también dijo uno de nuestros testimoniales, a la persona, al miembro, al representante del CNE, que a su vez era el representante del PSUV en la comunidad, llevar a los electores a la fuerza a votar. Control a través del carnet de la patria y del CLAP. Tenemos una denuncia que por eso también estamos impugnando, que es la colocación de manera irregular en el registro electoral permanente de Miranda de electores que no pertenecían a Miranda. Y por supuesto, la compra de votos. ¿Qué generó todas estas irregularidades que estamos mencionando acá? Bueno, que nos quitaran a nosotros 134.932 votos y que se sumaran a ellos 82.530 votos. ¿Esto qué significa? Que si a nosotros no nos hubieran quitado eso de la manera como se hizo y al otro no le hubieran sumado eso de manera irregular como se hizo, la diferencia a favor nuestra hubiera sido de 132.601 votos, que es exactamente lo que coinciden las 5 encuestadoras más grandes del país. Consultores 21, Data Analysis, Seijas, Delfos y More. Las 5 decían que la diferencia iba a ser entre 11 y 12 puntos. Exactamente lo que daba si no hubiera ocurrido toda esta irregularidad. Encuestas que se hicieron hasta el día sábado, día antes del proceso de votación. Ahora bien, nosotros estamos acá justamente por eso, porque nuestro deber es que más nunca Venezuela vaya a procesos electorales como este. Nuestro deber es que nuestro pueblo nos ayude en esta lucha dura y va a ser complicada y compleja, para obligar a que el poder electoral más nunca puede poner a nuestro pueblo, como dijo nuestro testimonial, a caminar, a montarse en un jeep, a ir a otra comunidad que nunca en su vida ha ido, a caminar 5 escaleras para ejercer el derecho a voto. Nosotros no podemos permitir que nunca más el Plan República sea no solamente cobarde, sino también que convalide las irregularidades cuando obliga a una persona a votar por una tendencia, o que no cierren los centros de votación a la hora que tienen que cerrar porque el miembro del Consejo Nacional Electoral, que a su vez es el responsable del PSUV en la comunidad, no lo permite. Nosotros no podemos permitir más elecciones donde se violen los derechos humanos, que fue lo que pasó el día 15 de octubre. Por eso estamos acá. Estamos aquí para anunciar la impugnación completa del proceso en todas las instancias donde tengamos que ir, nacionales e internacionales, pero también para decirle a nuestro pueblo mirandino que nosotros no vamos a quedar quietos hasta lograr demostrar qué fue lo que pasó y la verdad de su voto. Porque al igual que estamos haciendo estas denuncias, nosotros seguimos en la calle con nuestro pueblo y seguimos haciendo planes de alimentación y seguimos estando al lado de nuestra comunidad, porque nadie, ningún sistema fraudulento, ni mucho menos ninguna traición de la que hemos visto en las últimas horas, nos va a sacar
de estar al lado del pueblo. Nosotros somos del pueblo, vamos a estar allí, vamos a seguir luchando y por supuesto vamos a seguir llevando esta verdad a donde tengamos que llevarla para que en Venezuela más nunca tengamos procesos de votación donde hayan centros removidos, donde haya violencia de centro, donde se dañen las máquinas de votación y no permitan sustituirlas en centros de votación opositores, donde curiosamente se vaya la luz el día de la elección por varias horas, donde existe la violencia contra los votantes, donde tengamos transmisión de data hasta las 11:30 de la noche en centros de votación que no quieren cerrar por amedrentamiento del Plan República y el PSUV. Eso más nunca puede pasar en Venezuela. Nuestra lucha es muy clara y sabemos que tenemos que atravesar un desierto, pero lo tenemos que lograr. El objetivo en Venezuela es cambiar el sistema electoral. Un sistema electoral corrupto, corrompido. Y un sistema electoral absolutamente fraudulento. Fraudulento desde la A hasta la Z. Han logrado, y eso es responsabilidad completa del Consejo Nacional Electoral, que el pueblo pierda completamente la fe en el voto. Porque no es posible que tengamos sistemas electorales donde la votación y el voto no sea respetado, donde el voto no sea sagrado, donde el voto no sea sino la expresión de un derecho humano autónomo y auténtico, como está en la Constitución. Por eso, aparte de la impugnación que hicimos esta mañana en el Consejo Nacional Electoral, nosotros queremos anunciar que vamos a ir a UNASUR, a la Organización de Estados Americanos, a la Unión Europea, también a las Naciones Unidas y por supuesto a la Unión de Consejos Electorales de toda América Latina que se llama UNIORE. Nosotros no vamos a descansar hasta que la verdad de lo que pasó el pasado 15 de octubre sea descubierta y que el pueblo Miranda, sobre todo por el pueblo, no por un cargo, no es por una burocracia, no, porque nuestro deber, y como lo dije al principio, es luchar por la dignidad y por la verdad. Nuestro deber es luchar por nuestras convicciones. Las convicciones y la dignidad no se entregan por un cargo. La dignidad y las convicciones se llevan con ellas para siempre en el alma, hasta que uno se muere. Uno no entrega su dignidad por un cargo y por el bienestar personal o el bienestar partidista. No, nosotros preferimos entregar los cargos, preferimos entregar los bienes partidistas a luchar por la dignidad de un pueblo. Por eso, hoy más que nunca, hoy más que nunca, yo exalto y agradezco desde el alma la acción que tuvo el gobernador del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa. Lo que hizo Juan Pablo el día anteayer, el día lunes, el día martes, es un bálsamo de dignidad. Un bálsamo de por qué nosotros estamos en política. Nosotros estamos en política no para buscar beneficios personales. Estamos en política para buscar la dignidad colectiva. Y eso se dice rápido, pero cuesta mucho. Juan Pablo ha tenido 5 elecciones en su vida. Las 5 las perdió. La única que gana es esta. Y no acepta juramentarse en la constituyente por un tema de dignidad y de honor. Eso es lo que nosotros representamos. Eso es lo que nosotros somos. Nosotros no estamos aquí por un cargo ni por un puesto, no. Nosotros estamos aquí para levantarle la moral a un pueblo, para levantarle la dignidad a un pueblo. Y esa dignidad pasa por también dejar de un lado los beneficios o los bienes o las prebendas que te puede dar un cargo por la lucha colectiva de recuperar la moral de un pueblo. Por eso en estos momentos oscuros, en estos momentos grises de nuestra vida, de nuestro país, aquí nosotros nos paramos de frente, mirándole la cara a nuestro pueblo para decirle que ahora más que nunca hay motivos para luchar por Venezuela. Ahora más que nunca hay motivos para decirle a nuestro pueblo que no podemos rendirnos, que a pesar de la trampa, a pesar de las mentiras, a pesar de este sistema absolutamente fraudulento, a pesar de las traiciones, hay mucha gente, mucho pueblo que es honesto, que quiere un país distinto y que no va a descansar y que nadie le va a quitar su sueño de tener una Venezuela distinta. Por eso estamos hoy acá. Este inmenso monumento de la trampa que pasó el día domingo 15 de octubre, nosotros lo seguiremos desenmascarando de manera paralela, que estamos al lado de nuestro pueblo luchando por nuestras comunidades. Muchísimas gracias a todos y las preguntas las hacemos ahorita ya. Para ver, yo me acerco para allá para no responderlas. Muchas gracias a todos y a todos los testigos que están por acá, que con sus testimoniales nos conmovieron de manera
Bien, Bueno, palabras. muchísimas gracias a todos. ¿ah? Palabras de Carlos Ocariz, quien por supuesto ha señalado nuevamente estas inconsistencias que él ha aclarado va a llevar a la comunidad internacional. Estamos por supuesto esperando ya que se acerque a los medios de comunicación para responder las interrogantes. Lo que se ha asegurado es que ha impugnado ya el proceso electoral que se ha ya establecido. Estamos esperando a que se acerque para conversar con los medios de comunicación en este punto donde nosotros nos encontramos a esta hora. Ha dicho que las irregularidades van desde diferentes ámbitos que ya él ha venido señalando, no en este momento de la rueda de prensa, sino en otras ruedas de prensa que nosotros por supuesto hemos cubierto a través de la señal de BPI. Ha dicho que esta impugnación que se ha realizado, impugnaron la reubicación de centros, porque esto es una violación al derecho humano, 88.000 votos afectados en el estado Miranda, según lo que él ha informado, la transmisión irregular de data. Los centros tenían que cerrar a las 6 de la tarde, hubo transmisión de datos hasta las 11 de la noche, entre las 8 y las 11 de la noche hubo alrededor de 69.000 votos enviados, todo esto en favor del candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela. Presuntamente son las denuncias que hace el alcalde también del municipio Sucre. Ha dicho claramente que la no sustitución afectó alrededor de 200.000 votos. Inconsistencias estadísticas en cuanto a los centros electorales, que daban por supuesto en zonas donde normalmente ganaba la oposición. Esto se revirtió en una considerable cifra numérica, todo esto en favor de los candidatos del gobierno. Por supuesto, todo esto ha sido rechazado por quien fuese el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática ante la gobernación de Miranda. Lo importante es que ya la Asamblea Nacional Constituyente hace pocos minutos publicó a través de sus redes sociales que han convocado a elecciones de alcaldes para el mes de diciembre. Por supuesto, esto es una situación bastante compleja, todo esto para la Mesa de la Unidad Democrática. Por lo menos ya ha habido un pronunciamiento del Partido Voluntad Popular, que ha dicho que no puede participar en otra elección siempre y cuando se mantenga este Consejo Nacional Electoral. Se mantiene esta serie de impugnaciones ante el ente comicial, pero la Asamblea Nacional Constituyente ya está, como se había de alguna manera establecido, ya ha convocado a elecciones de alcaldes para el mes de diciembre. Por supuesto, habría que esperar ahora el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, todo esto en cuanto al cronograma electoral que debe privar de aquí a que se realice este proceso electoral y cómo van a quedar, por supuesto, estas impugnaciones que ya se vienen generando. No solamente esta impugnación, sino otras tantas impugnaciones que se han venido dando en otra oportunidad. Vamos a tratar de escuchar a el alcalde Carlos Ocariz, quien ya está llegando a este lugar para contestar a los medios de comunicación. Sí me gustaría consultarle en primer lugar, usted está realizando la impugnación el día de hoy, pero ya la Asamblea Nacional Constituyente convocó a elecciones de alcaldes para el mes de diciembre. ¿Qué tiene que decir ante esto? Sí, hoy, producto de todas las irregularidades que pasaron aquí en Miranda, la cual hemos determinado sobre todo lo que fueron y lo que son las profundas violaciones de los derechos humanos que vivió el pueblo mirandino con las reubicaciones. 225.000 vecinos de Miranda fueron reubicados apenas 48 horas antes, violando su derecho humano, porque el voto es un derecho humano. Pero aparte de ese, todo lo que fueron las irregularidades en máquinas dañadas, que no permitieron el protocolo de sustitución de las máquinas, o centro de votación curiosamente sin luz, opositores que tuvieron varias horas sin luz el día de las elecciones, solamente centros opositores, o la violencia que vivimos, o más de 160.000 personas que no coincide su huella con su identificación en Miranda. Solamente en Miranda más de 165.000 mirandinos no coincide su huella con su identificación según el mismo Consejo Nacional Electoral, o la transmisión de la información que fue más allá de las 10 de la noche, cuando el proceso cerraba a las 6 de la tarde. Todo esto fue las irregularidades por las cuales el día de hoy nosotros impugnamos todo el proceso de la elección aquí en el estado Miranda, en el Consejo Nacional Electoral, y también iremos a cualquier, y a todas, mejor dicho, los organismos internacionales para denunciar lo que pasó aquí en nuestro estado. Nosotros no nos vamos a quedar quietos, ya de hecho ayer hubo reuniones en esto fuera del país, hoy también las va a haber,
hemos enviado esta información a todos los organismos internacionales porque nosotros tenemos una verdad que demostrar, pero sobre todo por la dignidad de lo que esto representa. Es posible que ustedes no tengan respuesta y se hagan las elecciones de alcalde. Mira, nosotros lo hemos dicho muchas veces, en los términos que tuvimos las elecciones del pasado 15 de octubre, donde hay violaciones de los derechos humanos, por ejemplo, con las reubicaciones de los centros, nosotros no podemos ir a un proceso electoral con esas condiciones. Es imposible. Lo hemos dicho de manera muy responsable. Yo he sido y soy un fanático del voto. Toda mi vida he luchado mucho por el voto, porque el voto es la expresión del pueblo y la expresión auténtica del ciudadano. Ahora, el voto tiene que ser respetado. Y si tú cambies las reglas, faltando horas apenas, donde reubicas centros de votación donde la gente no tiene nada que ver ni conoce esas comunidades, donde aparte propicies la violencia o por lo menos eres alcahuete de la violencia, donde aparte de eso no se cumplen las reglas en lo que se refiere a el cierre de los centros de votación y transmite hasta las 11 de la noche. Es decir, son no solamente el tema de las elecciones, sino el tema de cómo bajan las elecciones. Mira, igual esto es una decisión que tiene que tomar toda la oposición junta. Estoy diciendo mi posición con respecto a, y lo digo con mucho dolor, porque yo siempre he sido un fanático del voto. Yo creo profundamente en el voto, lo he defendido, inclusive hemos sido incomprendidos dentro de la misma oposición, con esta postura de siempre defender el voto. Ahora, lo que nosotros no podemos es exponer más a nuestro pueblo a la violación de los derechos humanos, como pasó el pasado 15 de octubre. Eso ¿por qué no lo hicimos o por qué lo hicimos en ese momento? Bueno, porque fue apenas 48 horas antes de la elección. Esto lo hicieron el viernes, ya todo estaba adelantado, era muy difícil del viernes al domingo tomar esta decisión, pero ahora, ya con tiempo, nosotros no podemos decir a nuestro pueblo que el proceso va a ser de manera transparente. Lo hemos demostrado. Si estamos diciendo que el proceso no es transparente, no podemos decir. En medio de las impugnaciones se da esta convocatoria a las elecciones municipales. Ya usted dice que no se puede participar con este Consejo Nacional Electoral, pero, por ejemplo, si el Partido Acción Democrática dice que sí va a participar, yo lo que estoy diciendo ¿qué busca el gobierno? ¿Resquebrajar aún más a la unidad? Yo lo que... Escúchame, yo lo que estoy diciendo es que con estas condiciones, en estas circunstancias, como fuimos el 15 de octubre, con centros de votación reubicados, donde se propició desde el mismo Estado la generación de la violencia, donde aparte de eso, todo lo que fue la responsabilidad del cierre de los centros no fue cumplida por parte del Plan de República y tuvimos una votación hasta las 11 de la noche votando, donde no hay garantía que la huella coincida con la identificación de la persona. En esas condiciones es imposible decirle a un pueblo que la elección va a ser transparente. Por eso nosotros lo estamos diciendo de manera muy responsable. Si estoy impugnando el proceso, es porque justamente creo que las irregularidades de ese proceso son muy oscuras o son muy, no solamente oscuras, el proceso como tal fue oscuro y los resultados son muy oscuros. Ya se ha hablado. Ahora el tema de grueso, lo que ustedes están preguntando, esto acaba de pasar. Yo estaba, eso pasó, yo estaba hablando, total que no tengo ningún tipo de comunicación, no tengo ni siquiera mi teléfono conmigo. Eso tendrá que venir una discusión profunda por parte de los partidos políticos que se envía en la oposición para tomar una decisión única. Esa decisión yo creo que yo espero... ¿En estas condiciones de la oposición es posible lograr un consenso en torno a este tema? Yo espero que, y esto también hablo en nombre mío, yo tengo que llevar nuestra verdad a todas partes de lo que pasó. Ahora yo espero que lo que se decida sea respetado de manera unitaria. O sea, hacía referencia al caso Guanipa y ayer muchos gremios decían que no se debía seguir atacando a los gobernadores opositores que decidieron, en este caso, juramentarse frente a la Asamblea Nacional Constituyente, porque eso también representaba una defensa de ciertos espacios. Entonces, ¿cómo queda el panorama opositor? Mire, puedo hablar por mí, no puedo hablar por esos gremios. Yo digo lo que yo pienso. No, pero ellos instaban a los políticos a no seguir... Bueno, yo digo lo que yo pienso. Yo creo que aquí había... y hay una dignidad que nosotros tenemos que defender, más allá de un cargo, más allá de un puesto, y eso lo voy a hacer siempre. O sea, yo no estoy en política por un cargo, estoy en política por una vocación de servicio hacia nuestro pueblo y por la dignidad de los principios que uno tiene. Luego de los resultados del pasado 15 de octubre, ya venía haciendo ruido que pudieran convocar a estas elecciones municipales. La unidad se reunió luego de eso para, de alguna manera, enfrentar esta convocatoria que venía haciendo ruido, como le digo. Mira, yo no puedo hablar por toda la unidad, ¿no? Obviamente
yo era candidato y estaba focalizado en mi candidatura, y también luego en la demostración de las irregularidades que pasaron, como lo estamos haciendo. En nuestro partido, yo pertenezco Primero Justicia, tiene su autoridad y sí está de manera permanente en reuniones con los distintos factores, los distintos partidos políticos para, primero que las aguas se calmen, y también para buscar posiciones unitarias en lo que se pueda tener posiciones unitarias. Ahora, con respecto a lo de las condiciones electorales, si yo estoy denunciando una irregularidad en las condiciones electorales, si yo mismo estoy impugnando un proceso porque lo que se pasó el día 15 de octubre no es lo que la gente votó, entonces yo tengo que no solamente ser coherente con lo que estoy diciendo, sino también llevar mi posición y mi verdad a todas partes, tanto afuera como adentro del país, y sobre todo nuestros amigos y compañeros de la mano. Acá hace minutos reseñó que quieren designar, que deberían designar unos nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. ¿Usted ha tenido encuentros con los diputados en la Asamblea Nacional para que realicen esta acción? No, últimamente no. Por las mismas razones que te acabo de decir, estaba focalizado en lo que nos corresponde y no hemos tenido ese contacto. Sin embargo, yo soy uno. En nuestro partido sí tiene de manera permanente reuniones, encuentros y buscando posiciones unitarias dentro de los partidos para también buscar la unidad en toda la oposición. También está. Yo estoy hablando de mi estado, obviamente, pero sí también en todo lo que acabo de mencionar, también hay un informe nacional de lo que pasó, de la recopilación de las irregularidades en otros estados, y se está llevando. No, toda la mesa, ahí está el presidente de la Asamblea, está el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, es decir, es toda la mesa. Yo, responsablemente, por mis electores de Miranda, tengo que defender a los mirandinos donde sea, y eso es lo que estoy haciendo. Con todo lo que ha ocurrido, ¿qué le dice usted entonces a los electores? Porque de ir a unas elecciones el próximo mes de diciembre, o de ser aprobadas por esta Asamblea Nacional Constituyente, por el Consejo Nacional Electoral, ¿qué se le dice entonces a las personas? Mira, yo lo que he dicho siempre, nosotros no estamos en la política ni estamos hoy en día transitando estos oscuros momentos de nuestra vida un cargo. Entonces nosotros tenemos mucho más allá que un cargo, que responder y que dirigir a nuestro pueblo en momentos de tanta oscuridad. Por eso lo hemos dicho, nunca vamos a quitar el foco del cambio de Venezuela, lo que es en la política. Yo creo que hizo Juan Pablo Guanipa hace 3 días atrás, le devuelve parte de la dignidad que hacemos política y a los políticos, y yo creo en ese camino. Ahora, lo más importante es estar acompañando al pueblo, ¿sabes? Un cargo, ninguno de nosotros nació con un cargo pegado a la espalda. Nosotros nacimos como venezolanos, que nos mueve una profunda vocación social por nuestro pueblo, y nunca renunciar a ello. Alcalde, el caso Guanipa, del Consejo Legislativo del Zulia dejó sin efecto su elección al declarar la vacante absoluta, ahorita ser considerado por la Constituyente. ¿Qué Mira, piensa usted sobre esto? el gobernador del Zulia es Juan Pablo Guanipa. Fue votado a pesar de todas estas irregularidades que también pasaron en el Zulia, pero evidentemente la diferencia era tan grande que no pudieron quitarle la gobernación. También los centros reubicados allá fueron mucho menores, igual que en el resto del país. Miranda es más el doble de los centros reubicados que en el segundo estado. Es decir, aquí empeñaron de arrebatarle Miranda al pueblo. Ahora, Juan Pablo es el gobernador electo en el pueblo y está en el corazón de los zulianos, y más con la acción digna que tuvo hace 2 o 3 días atrás. No que pasó hoy en la reunión, en la Constituyente, porque estaba en este acto, lo evaluaremos, y por supuesto el partido fijará posición y la MUT fijará posición pública ante todas estas cosas y las acciones a tomar en los próximos días. Bien, en palabras de Carlos Ocariz, quien es el alcalde de la mesa el alcalde del municipio de Sucre, y también el candidato de la mesa de la Unidad Democrática, todo esto haciendo este pronunciamiento en cuanto a que ya impugnó el pasado proceso de las elecciones regionales, asegurado en cuanto a este señalamiento que ya ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente de convocar elecciones municipales para el mes de diciembre, que particularmente no compromete, por supuesto, a la mesa de la Unidad Democrática. Carlos Ocariz piensa que se está denunciando estas irregularidades, no puede asistir a un nuevo proceso electoral con las actuales condiciones a las que fueron en las elecciones regionales. Insta, por supuesto, a que se mantenga la mesa de la Unidad Democrática en comunicaciones permanentes, todo esto para decidir ya una posición en concreto en relación a si participar o no en las próximas elecciones municipales que ya fueron anunciadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo, de esto es BPI.